Sustituto. Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. Esta es una mañana especial para orar y para leer la Biblia juntos. Gracias a todos por estar aquí conectados, esta hermosa comunidad del Devocional que todos los días se une en TikTok, en Instagram y que más adelante también tiene la bendición de repetir esos versículos, esas oraciones a través de mi página en Facebook y en YouTube. Pueden buscarme como Andrea Camelo. Así que bienvenidos, muy buenos días, Araí. Qué bueno que estás ahí conectada, un abracito, todos los que se nos están uniendo, orando que hoy sea un día muy especial, lleno de la gracia, lleno del favor de Dios y que en todo lo que ustedes hagan puedan recibir ese respaldo sobrenatural del Señor. Así que bienvenidos, gracias a todos. Hola Pastora Joja, bienvenida, hola Connie, gracias por estar ahí. Jenny Judith, un abrazo, muy buenos días, mi bella Blanquita, Dios te bendiga grandemente. Hoy el tema es tu amoroso sustituto. Este tema está buenísimo, de verdad que estos devocionales todos los días se van poniendo mejor y mejor. David Wills, que es el director general de una organización que se llama Frontier Young Trust, que no la haya pronunciado tan bien, narra la historia de una pequeña niña llamada Liz. Imagínense que Liz padecía de una enfermedad rara y grave y parecía que su única recuperación dependía de la transferencia de sangre de su hermano, que sufría la misma enfermedad y milagrosamente había desarrollado los anticuerpos que se necesitaban. El doctor explicó la situación y le preguntó al muchacho si estaba dispuesto a dar su sangre para salvar a su hermana. El niño no dudó ni por un momento. Antes de responder, sí, lo haré. Si eso salva la vida de mi hermana, cuente conmigo. A medida que progresaba la transfusión, el niño sonreía tendido en la cama al lado de su hermana. Al igual que todo el mundo, al ver que el color de las mejillas de la muchacha se iban poniendo rosaditos. De repente, el rostro del niño palideció y se fue borrando la sonrisa, se fue desdibujando de su rostro. Alzando la mirada al doctor, le preguntó con una voz temblorosa: ¿ahora es cuando voy a comenzar a morirme? El muchachito no había entendido al doctor. Pensaba que iba a tener que dar toda su sangre a su hermana para salvarle. La amaba tanto que estaba dispuesto a morir por ella. Estaba dispuesto a tomar ese lugar, a ser el sustituto de su hermanita. Y es que Dios te ama a ti y me ama a mí de una manera tan sorprendente, de una manera tan maravillosa, que en el mensaje de la Biblia nos muestra que en la persona de su Hijo Jesucristo, Él murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Como ese muchachito que apenas tenía 5 años, nosotros podemos pensar que Dios nos ama de tal manera y podemos comprender su amor inagotable. Jamás quizá nosotros logremos tener esa identidad tan clara, tan perfecta, pero Jesús murió por nuestros pecados y murió en tu lugar y en mi lugar. Y de eso se trata el devocional del día de hoy, tu amoroso sustituto. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando el control, porque no podemos comprender las verdades de la palabra de Dios en lo natural, en lo humano, sino que es a través de la obra perfecta del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, te damos a ti la gloria, la honra, el honor. Y en esta mañana, Señor, seguimos pidiéndote que seas tú aquí en medio de nosotros. Te pedimos perdón por las cosas que hacemos, las cosas que decimos y que pensamos que a veces nos alejan de ti. Hoy, al acercarnos a esta bendita palabra, a leer el Salmo 51, a leer esos versículos de Lucas, de Josué, te pedimos que tú seas hablando a nuestros corazones, que nos podamos identificar, que nos veamos como en ese espejo en el cual necesitamos quizá corregir cosas, pero que lo hagamos con tu guía. Oro por los que están pasando algún momento duro, quizá los que tienen alguna enfermedad emocional. Aquí constantemente veo esas peticiones de personas que tienen problemas para dormir, problemas con esas emociones difíciles de controlar, esos sentimientos fuera de orden, pero yo oro, Señor, que mediante vamos leyendo tu palabra, tú tomes el control y tú visites, Señor, cada hogar, cada familia aquí representada en este momento, que llenes con tu Santo Espíritu y que haya una provisión, no solo en lo natural, pero también en lo espiritual. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque tú, Señor Jesús, eres nuestro amoroso sustituto. Que el Espíritu Santo de Dios venga y nos asista de tal manera que podamos comprender cada versículo que leamos y no solo comprenderlo, sino vivirlo. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén?
Amén y amén. De nuevo una bienvenida muy especial para los que se han unido. La Perlita, qué bonita que estás ahí. Jenny Murillo, doctor Oliver, bienvenido. Gracias por estar siempre ahí apoyando este tiempo. Gracias también por compartir con otras personas para que pues ellos también se unan y sean bendecidos en este tiempo de devocional, y que definitivamente el Señor hable a lo más profundo de cada uno de nosotros. Pues bueno, hoy vamos a hablar un tema que se llama Tu amoroso sustituto. Inicié contándoles en la introducción de ese niño que en una transfusión de sangre le dio una esperanza a su hermana. Tú y yo tenemos una transfusión divina, tenemos la sangre de Cristo. Muchas veces la gente viene a la iglesia y dice: ay, ustedes son como medio locos, ¿por qué se llaman hermanos? Es que no se saben el nombre, o en vez de decir doña Andrea le dicen hermana Andrea. Pero es que la palabra de Dios, hay algo que nos recuerda, y es un principio que yo tengo muy fuerte en mi vida, y es saber que somos hermanos en la fe. No tenemos el mismo ADN, el mismo tipo de sangre, P positivo o negativo, pero tenemos la misma sangre que nos lavó en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo. Y es lo que hoy la palabra de Dios nos recuerda, que por esa sangre preciosa tú y yo tenemos identidad, por esa sangre preciosa tenemos perdón, tenemos libertad, porque Él vive. Tú y yo también tenemos esa vida eterna, esa vida espiritual. El Salmo 51 nos recuerda un momento muy impactante en la vida de David, cuando David reconoce su pecado. El rey de Israel, el hombre más perfecto, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, un adorador increíble, cometió un error terrible como los que tú y yo cometemos. Se metió con una persona que no se tenía que meter, tuvo relaciones sexuales, la embarazó, o sea, no era fácil. Pero después de que él es confrontado, él viene y se humilla ante la presencia de Dios, y es donde nace el Salmo 51. Tengo la nueva versión internacional y tengo acá la Reina Valera. Si ustedes tienen Biblia, por favor, ábranla conmigo. Caro dice que no les está llegando la notificación acá en TikTok. Qué raro, porfa, ayúdenme a darme ahí esos taps cuando ustedes donan, cuando ustedes se lo mandan a alguien más, hace que el algoritmo lo reconozca, porque si está pasando algo, y es que si no se comparte, si esto se da cuenta que no tiene muchas vistas, entonces como que lo esconde, yo no sé qué es lo que pasa. Así que ayúdenme, porfa, regalándome un me gusta, y ustedes en Instagram también compartan con otras personas. Si ustedes dicen: wow, ese devocional me bendice, mándeselo a alguien. Lo peor que puede pasar es que no lo vea. Usted mándeselo a un familiar, a esa persona que necesita una palabra. Hola, mi querida Sandrita Vargas, que Dios te lleve con bien en este día, todo lo que tengas que hacer. Un abracito. Esperanza Gutiérrez, un abrazo. Esta mañana en el Zoom de oración estábamos pensándote y orando por ti, creyéndole al Señor que Él está haciendo algo grande. Pues el Salmo 51 entonces es un reflejo del corazón de David cuando se arrepiente delante de Dios. En la versión Reina Valera dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias y conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La versión internacional dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo, he hecho cosas malas ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento y pecador, que mi mamá me concibió en pecado, pero yo sé que tú también, Señor, amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Versículo 7 del Salmo 51 para los que acaban de llegar aquí al devocional. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Lo primero que vemos aquí es nuestro pecado.
David clama en el versículo 1, dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Lo que vemos aquí es que es un salmo que tú y yo podemos usar, un salmo de confesión, un salmo donde David describe lo que él había vivido. Y es que el profeta Natán viene y lo confronta y le dice: David, tú sabías lo bueno, tú sabías las promesas que había para ti, porque te afanaste, porque te involucraste con la persona equivocada, tú sabías en el fondo de tu corazón que eso no te convenía, que tenías que esperar un poquito, que había promesa para ti. Pero lo que hace David cuando es confrontado es arrepentirse, después de haber pecado estrepitosamente al intentar encubrir su acción inicial. Pero la próxima pregunta que vemos aquí es: ¿a quién oras? Esta oración pidiendo la misericordia y el perdón de Dios está enraizada en la compasión de Dios, en ese carácter de Dios. David sabía quién era Dios, por eso ora de esta manera diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Él no está clamando a un Dios muerto, a una imagen, él está clamando a un Dios de vivos y no de muertos. Pero, ¿qué confiesas? Esa es la próxima pregunta que encontramos aquí. David confiesa su maldad, David confiesa sus transgresiones y su pecado. Él declara lo siguiente: yo sé que he sido malo, yo sé que nací en pecado, pero Señor, te pido perdón. Y esta oración que David hace es una respuesta a un pecado específico, pero también David reconoce que hay un problema más profundo. El pecado no solamente es un acto puntual, sino que es un acto que está incrustado profundamente en el corazón de cada uno de nosotros como seres humanos. La Biblia dice que aún la rebeldía viene atada al corazón de un joven, al corazón del muchacho. Esto quiere decir que el pecado hace parte de nuestra naturaleza, pero así como tú puedes morir a la mentira, puedes morir al chisme, también puedes morir a esas cosas que vienen enraizadas en ti. Alguien decía: es que a mí no me abusaron, a mí no me tocaron indebidamente, pero yo siento inclinación hacia personas de mi mismo sexo. Yo nací con esta condición. Pero sabes una cosa, hoy este versículo nos recuerda que aunque tú hayas nacido con un pecado, el que sea, para Dios pecado es pecado. El que miente es igual al que roba, el que roba es igual al que se prostituye, el que se prostituye es igual al que comete pecados de homosexualidad, de lesbianismo. Es igual, pero lo que es más grande es la misericordia de Dios. Y sí, puede que tú digas: a mí no me han abusado, a mí no me han dañado, pero yo nací con esta inclinación hacia las personas de mi mismo sexo. Todavía tú puedes renunciar y puedes morir a eso. ¿Por qué? Porque así como tú puedes morir a la lujuria, puedes morir al robo, así como tú naciste con una tendencia a la mentira, con una tendencia al chisme, tal vez tú puedes haber nacido con una tendencia a ese pecado, porque en tu línea generacional hubo un abuso sexual, hubo un papá que fue maltratador, que violó a alguien, y quizá eso se quedó ahí como un quebranto espiritual, pero todavía puede haber libertad para ti. Puede haber esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pides? David clama pidiendo misericordia, pide ser lavado. Por eso cuando nosotros llevamos a alguien a hacer esa oración de fe, a entregarle su vida a Jesucristo, siempre oramos y decimos: Señor, lava mis pecados, lávame, borra, Señor, mi maldad. Y eso es lo que David está diciendo: lávame, lávame, límpiame de mi pecado, porque el pecado es como algo que nos contamina. Y recordemos que pecado no solamente es: ay, no, es que él mató a otra persona, es que roba bancos. No, pecado es todo lo que hacemos, decimos y que pensamos que no agrada al Señor. Son aquellas cosas que nos separan de Dios. Es tener la bendición del Señor, es tener su provisión y aún así seguir tristes, seguir enojados, seguir renegando. Lo que pensamos que nos separa del Señor, eso también es pecado. Pero David viene y dice: Señor, lávame, lávame de mi maldad, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Luego dice: pido que borres todos mis pecados. Dice de esta manera: borra mis transgresiones y limpia mi maldad. Aquí en el devocional hemos hablado de pecados, hemos hablado de transgresión y hemos hablado de iniquidad. Muchas veces esa iniquidad es algo que no está en nosotros, pero que viene de atrás. Tú dices: ¿pero por qué? Si yo le he dado buen ejemplo a mi hija, a mi hijo,
¿por qué si yo salí de esta situación, por qué Él está en ella? Bueno, pueden venir cosas de atrás y por eso necesitamos orar. Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, muéstrame cómo necesito yo pelear con esta situación. Pide que tus pecados sean borrados, que esas transgresiones sean quitados. Ora para que tu pecado sea removido de raíz, porque dice, aparta tu rostro de mis pecados. ¿Cuál será el resultado? Esa es la pregunta que nos hace el autor del devocional. David declara, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. Y es que no hay nada como el gozo, la alegría y el regocijo que le siguen al perdón total. Cuando uno ha cometido, no sé, una falta en contra de alguien, cuando uno dijo un chisme, esparció un rumor, o cuando uno, no sé, se equivocó con alguien que uno ama y uno viene y le pide perdón a la pareja, a un hijo, y esa persona le dice, ya fresca, no pasó nada, tranquilo, tranquila. Ay, eso es un alivio y es un descanso, porque mientras que uno está enojado, mientras que uno está cargado, como que uno no puede tener paz, uno no se siente tranquilo. Y algo que yo he aprendido es que no solamente es cuando, digamos, yo me peleé con Blanquita, perdón Blanquita, eso no va a pasar, pero es una suposición. Y ya, todo quedó en paz, nos arreglamos, pero después ocurren cosas en el camino y yo noto que Blanquita está inconforme conmigo. Pero pues yo sigo normal, yo no le echo nada, yo no tengo problema, allá ella, no. Mientras que yo sienta, ay, gracias por la gorra. Es que los de Instagram, en TikTok, mandan gorras, mandan flores, hasta bigote me ponen a veces, viendo que yo ya tengo. Oigan, ustedes vieron, un paréntesis, esa moda tan horrible que salió, es que bigotes, ay no, mujeres con bigote, ahí me puse Blanquita, ¿no? Bueno, imagínense que yo sigo brava con Blanquita, no, que Blanquita sigue brava conmigo, digamos, yo ya le pedí perdón, yo ya seguí adelante, o en mi corazón yo no tengo nada en contra de ella, pero yo noto que ella sí está cargada conmigo. Entonces, mientras que eso esté ahí, yo tengo que buscar la paz con esa persona. Y eso es algo como difícil, porque uno dice, ay, de malas, o sea, yo estoy en paz, yo no le echo nada, allá ella, si ella está brava, ese es problema de ella. No, nos toca buscar la paz con esa persona. Y hay un versículo que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Ve y haz la paz con él, ve y ponte en paz con él, y entonces sí, ven y trae tu ofrenda. Hay estorbos a las oraciones. Si tú dices, pero ¿por qué yo no siento una respuesta? Bueno, hay que preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué está estorbando esa respuesta? ¿Qué puede haber ahí en mi corazón que pronto yo no haya perdonado, que yo no haya soltado? Necesito perdonarlo, soltar esa ofensa, porque la ofensa, cuando está en nosotros, se puede volver enojo, ese enojo se vuelve en una amargura y esa amargura se vuelve en un odio, en una raíz allá profunda en el corazón. Entonces David lo que más anhelaba era volver a tener ese gozo, y no hay nada como el gozo, como la alegría, como el regocijo que siguen al perdón total. O sea, cuando tú y yo nos sentimos perdonados, eso es una alegría muy grande. Y lo que veía con claridad, lo que solo se revela completamente en el Nuevo Testamento, es que eso solo sería posible a través de Jesús. Y eso lo encontramos justamente en Lucas capítulo 22. Voy a leerles desde el versículo 63 en adelante. Ayer, en los primeros versículos de Lucas 22, nos encontramos con Pedro negando a Jesús. El día miércoles estuvimos leyendo ese pasaje de Lucas 21, cuando Pedro le dijo, Jesús, yo contigo hasta la muerte. Estaban tomando la última cena y Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos, no, ¿cómo así? No, yo no sé, seré yo, ¿quién será? Y Pedro le dijo, no, yo sí, Señor, contigo hasta la muerte, para las que sea. Y en el siguiente capítulo nos encontramos a Pedro negando a Jesús. Pero luego ahora aquí en Lucas capítulo 22 y versículo 63 encontramos ya a Jesús en ese momento donde está a punto de ir a la cruz, en ese momento en que los hombres lo vigilaban y lo golpearon y se burlaban de él. Dice, los hombres vigilaban a Jesús y comenzaron a burlarse de él. Lo golpearon, le vendaron los ojos y le increpaban, adivina quién te pegó, y le lanzaban muchos insultos. Al amanecer se reunieron, perdí una gotica por ahí en el computador, perdón. A ver, voy a dejar aquí la tacita de café mejor. Al anochecer
Estoy en Lucas capítulo 22, versículo 66. No al anochecer, al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron compadecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó, si se lo dijera a ustedes, no me creerían, y si les dijera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios?, resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Estamos ahora en Lucas capítulo 22 y versículo 1. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto que este hombre anda agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos y al emperador y afirma ser el Cristo y un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistieron con sus enseñanzas. Agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes y los gobernantes del pueblo y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y está claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una voz, levántate, llévate a este, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido a la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos volvieron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por tercera vez les habló, pero ¿de qué crimen acusan a este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían. Él, por insurrección y homicidio, habían sido echados a la cárcel y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Lo próximo que vemos aquí entonces es el sacrificio de Jesús. Les acabo de leer el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 63 hasta el 71 y Lucas, capítulo 23, versículos del 1 al 25. ¿Cuál es el comentario que encontramos aquí en el devocional del día de hoy? La narración del sacrificio de Jesús. Lucas no trata solo de registrar los hechos sucedidos en la muerte de Jesús, también busca mostrarnos la sorprendente verdad de que Jesús murió por amor. Al contrario de lo que vimos en la introducción ahorita del niño de 5 años, Jesús ha hecho todo para salvarnos a ti y a mí. Lucas nos ayuda a comprender esta situación. Número 1, ¿qué padeció Jesús por ti y por mí? Jesús recibió burlas, fue golpeado, fue insultado, fue acusado injustamente, fue ridiculizado y finalmente fue crucificado. Lucas resume todo esto con unas escalofriantes palabras. Pilato entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Recordemos que no solamente lo crucificaron, Recordemos que no solamente lo crucificaron los judíos, sino que también habían otro tipo de personas ahí reunidas que estaban en contra de Jesús. ¿De quién fue la culpa? Bueno, Lucas deja claro que todos son responsables. El Sanedrín, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, la asamblea entera, Herodes y Pilatos. Todos hicieron su parte. Jesús
Dice aquí, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. ¿Quién murió en nuestro lugar? Entonces no se trató de un tercero, se trató del único y verdadero, de Jesús. Dios mismo vino en la persona de su Hijo a morir por amor a nosotros. Dios estaba haciendo algo totalmente inesperado. Los judíos esperaban un Salvador, un Mesías que los iba a redimir, pero nadie imaginó que iba a ser Dios mismo el que iba a venir en la forma de su Hijo. La iglesia del Nuevo Testamento está llena del Espíritu Santo y llegó al verdadero conocimiento de quién era Jesús. El Hijo del Hombre claramente aquí es Jesús, usando el título del Hijo de Dios, el cual se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué es la sustitución? A ver, escriban ustedes por aquí, quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué es la sustitución? ¿Qué piensan ustedes o qué encuentran por ahí que es sustitución? Me gustaría leerlos y que ustedes participen también. Ajá, tomar tu lugar, tomar el lugar de alguien, reemplazar. Así es, Luzmena, gracias por esos comentarios. ¿Qué es sustituir? ¿Reemplazar a algo? Claro que sí. Gracias, reemplazo, dice Fernanda. Bueno, ¿qué es sustitución? El inocente muere en lugar del culpable. O sea, Jesús es inocente y todos nosotros éramos culpables. Incluso Pilato, quien ordenó su muerte, declaró: no encuentro nada de lo que este hombre sea culpable. Y una vez más insiste, va y lo interroga y no encuentran de qué acusar a Jesús. Por tercera vez vuelve a preguntar, ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que sea culpable de nada que merezca la muerte. Eso está en el versículo 22. Lucas deja claro que Jesús murió precisamente porque era el Hijo inocente de Dios. O sea, el día domingo nosotros celebramos la resurrección, muchas iglesias se reunieron, tal vez tú fuiste a tu iglesia, te predicaron de la resurrección, viste una obra increíble. Nosotros en Comunidad de Gracia tuvimos esa obra que se llamó Preciosa Sangre y yo no sé, pero yo desde el domingo he estado con eso en mi corazón, o sea, de una manera muy especial. Yo creo que la esencia de nuestra fe es esta, es recordar que Dios envió a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar, que en la forma de Jesús, el inocente, se hizo culpable, el más puro de todos, tomó nuestro lugar. Y yo no sé, tal vez yo parezco disco rayado, pero desde el lunes yo he estado con eso y en cada devocional el Señor afirmándonos otra vez lo mismo, nos recuerda y nos recuerda lo mismo. Nos recuerda esa identidad que Él nos dio, de cómo a Él le arrancaron la barba, le quitaron su identidad, imagínate, lo desfiguraron. Y yo le decía ayer a alguien, o sea, si depilarse duele, o sea, poner ese depilador y pum, jalarse un pelito, ay, eso duele terrible, o ponerte aquí cera en el bigote y cuando te jalan eso duele horrible. Imagínate que a Jesús le arrancaron su barba, se burlaron de Él, lo golpearon y hubo ese momento tan tenaz donde Él se sintió abandonado por el Padre. Y no es que se sintió, en un momento Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento fue como que el cielo cayó, como que todo estuvo en silencio, porque el puro se hizo impuro. O sea, por ese pecado que tú cometiste, por esa situación tan dura que tú estás viviendo, por esa depresión, por esa ansiedad, Él llevó todo eso en la cruz. Entonces tú ya no tienes que seguirlo cargando. Ese es el plan del enemigo, que tú te ciegues y no veas esa obra perfecta de Jesucristo. Por otro lado, nosotros vemos a Barrabás como nosotros, él era culpable. En su caso era un delito de insurrección, era un delito de asesinato. Les acabo de leer aquí Lucas 23, en el versículo 19, en el versículo 25, y Lucas insinúa la situación. Cuando Barrabás dice, pues llévense a este, pero la multitud dice no. Al inocente crucifíquenlo y al culpable suéltenlo, suelten a Barrabás. Dice Lucas 23, 18. Le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y por homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Cómo podemos tú y yo agradecer hoy tan grande amor? Ese amor de Dios, ese amor que nos sustituyó a nosotros, que murió en nuestro lugar. Para los que recién acaban de llegar, temprano en la introducción, les contaba la historia de dos niños, dos hermanitos. La niña tenía una enfermedad grave y necesitaba una transfusión de sangre. Su hermanito más pequeño
había pasado por la misma enfermedad, la había resistido y ahora tenía anticuerpos en su sangre. Entonces era el único que podía ofrecerle sangre a su hermana. Pero resulta que mientras que todos sonreían y la niña entonces iba cambiando de color, de blanca, rosadita, su piel se fue poniendo bonita, el niño mira y ya la sonrisa se le empieza a borrar y le dice al doctor, ahora es cuando ya voy a morir. O sea, el niño todo el tiempo estaba pensando que él iba a morir para que su hermana viviera, pero solamente era una transfusión de sangre. Él era un niño pequeño y quizá no comprendía la ofrenda de amor que le estaba dando a su hermana, o la comprendía de un grado tan grande que estaba dispuesto a dar su vida por su hermanita. No fue necesario que él lo hiciera, solo era una transfusión de sangre. Jesús no solo te da una transfusión de sangre, no solo te da un nuevo ADN, Él sí entregó su vida, porque la paga del pecado era la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú y yo estamos sin Cristo, estamos muertos espiritualmente. Cuando tú y yo no tenemos la revelación de la palabra de Dios, vivimos una vida que no tiene un futuro. Vivimos dependiendo de otras personas, vivimos dependiendo de las circunstancias, venimos dependiendo de la economía, venimos dependiendo de tantas otras cosas. Pero cuando tú y yo tenemos esta revelación de la cruz, entonces podemos caminar en libertad, podemos recibir esa sonrisa de Dios, ese gozo que viene del cielo, esa sustitución. Pero por último vamos a estudiar en Josué, y es que en el capítulo 8 del versículo 1 en adelante y en el capítulo 9 del 1 al 15 encontramos algo muy poderoso sobre este mensaje de sustitución. Encontramos la soberanía de Dios, y para que nos pongamos un poquito en contexto, Josué nos narra entonces la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Terminamos el día lunes la lectura de Deuteronomio, donde nos dimos cuenta que Moisés murió muy vigoroso, que sus ojos estaban perfectos, que tenía visión 20/20, que murió con buena salud, pero que no pudo entrar a la tierra prometida, que la vio de lejos, pero lo que sí pudo fue levantar un hijo espiritual. Ese hijo fue Josué, su sucesor. Y desde Deuteronomio el Señor comienza hablándole a Josué y diciéndole: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás esa tierra. Cuando llegamos a Josué capítulo 1, el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso está en Josué capítulo 1, versículos del 8 al 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate por poner por obra esos mandamientos que yo te prescribo hoy. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces es el resultado de ser valiente en guardar la palabra de Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las palabras que Dios le dio a Josué allá en Josué 1, versículos del 6, 7, 8 y 9, te las da a ti en esta mañana. Mira que te mando que te esfuerces, hija. Mira que te mando que seas valiente. Ya no temas, ya no desmayes. El versículo que leímos de el Salmo 51 nos dejó ver un corazón arrepentido, un corazón que ahora se esfuerza por cumplir la palabra de Dios. No es esforzarte para encontrar buenos resultados, no es esforzarte para que todo te vaya bien y ya, no, es esforzarte para guardar los preceptos, los estatutos y los decretos que el Señor le había ordenado a Josué. Entonces llega uno a Josué capítulo 5 y el Señor le habla de que vaya y tome la tierra prometida. En Josué capítulo 3 y versículo 5 le dice: santificaos, porque mañana Dios hará grandes cosas entre vosotros. Luego el Señor abre el río Jordán y todos caminan a través de él. Pero luego se encuentra uno con Jueces 6, 7, donde el Señor les dice: vayan y tomen Jericó. La lectura de ayer tenía que ver con Jericó. Ellos tenían que conquistar esa ciudad. Los muros de protección eran altísimos y el Señor les dice: no será con fuerza ni poder, vayan y marchen, vayan y den 7 vueltas, y en el 7º día ustedes tocarán la trompeta y los muros caerán. Ellos podían haber recibido fuerzas de Dios para, no sé, subir los muros
Hay un salmo que dice, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, porque Él prepara mis manos para la batalla. Y es que yo les he comentado que la guerra ya fue ganada, pero hay batallas que tú y yo tenemos que librar todos los días. La promesa estaba, ellos tenían Canaán, ellos tenían sí o sí la tierra prometida, pero tenían que conquistar batallas. Ya habían pasado el mar como por tierra seca, ya Dios les dio maná, ya Dios los llevó por el desierto, una generación muere, otra generación se levanta y uno dice, ay ya, o sea, como que lleguen ya a la tierra prometida, pero el desierto los llevó en ese proceso de librar batallas y librar batallas hasta tomar la tierra prometida. Entonces ahora se encuentran ante el río Jordán y otra vez Dios hace el milagro. Pero entonces en estos capítulos nos damos cuenta que estaban los muros de Jericó y el Señor obra de maneras creativas. O sea, uno diría, ay, pero de verdad Dios, porque ellos no pasaron esos muros de otra manera. Pero el Señor les dijo, marchen, lleven el arca, que es la presencia de Dios, llévenla adelante. Y cuando ustedes griten, cuando ustedes toquen trompeta, los muros caerán. A veces Dios te va a dar soluciones locas. Soluciones que tú dices, pero ¿cómo yo voy a librar esta batalla de esa manera? ¿Cómo que con alabanza? Si cuando tú alabas, cuando tú cantas a Dios, todo se transforma. Cuando tú cantas, la situación se transforma de una manera que tú dices, wow, aquí qué pasó. Y eso es lo que nos deja ver Josué. Pero ya aquí entonces en el capítulo 8 dice, Josué capítulo 8 versículo 1. El Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes. Yo no sé si Josué era tan temeroso como nosotros, probablemente sí, porque todo el tiempo le dice, no temas ni desmayes, no te acobardes, tranquilo, cobra ánimo. Pues así no haya sido temeroso, yo creo que la tarea que tenía por enfrente era muy grande y obvio en algunos momentos iba a sentir temor. Como la tarea que tú tienes con tus hijos, como la tarea que tú tienes con ese hogar, con ese emprendimiento que tú a veces dices, es que esto me excede. Pero hoy el Señor te vuelve a decir, no tengas miedo ni te acobardes, yo estoy contigo. Hola Fran Mali, bienvenida, ya dice que es nueva por aquí, este es un devocional, sí señora, todos los días oramos y leemos la Biblia y el tema de hoy está increíble, tu amoroso sustituto. Estamos hablando de cómo Jesús tomó nuestro lugar para darnos una esperanza. Y terminando aquí en la lectura de Josué, nos encontramos con un hombre que la Biblia nos recuerda que necesita valor y dice de esta manera, vayan y ataquen la ciudad de ahí, yo les daré la victoria sobre su rey y sobre su ejército y se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y el ganado. Prepara una emboscada en la parte superior de la ciudad. Versículo 3. Se levantó Josué junto con su ejército y fueron a pelear contra Ai. Perdón, pero el calor está tenaz aquí. Tengo el aire prendido, pero el calor no está afuera, está por dentro. Perdón. Me acerqué con mi tropa y cuando los enemigos salieron a pelear, huiremos. Ellos nos perseguían pensando que estamos huyendo de nuevo y así nos alejamos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán del escondite y se apoderarán de ahí. El Señor les dará la victoria. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero lo que aquí Dios les estaba dando a Josué y al ejército era una estrategia. Vuelvo y se las leo. Dice que Josué se levantó junto con su ejército y les dio estas órdenes. Dice, ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad, no se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de ahí. Y el Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como nos lo ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar emboscada y ellos apostaron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué y pasó revista al ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hacia ahí.
Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de ahí y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió 5,000 guerreros para preparar la emboscada y ellos se escondieron entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. De esta manera la tropa acampó al norte de la ciudad y otra al oeste. Voy a saltar unos versículos y me voy a ir a Josué capítulo 9. Entonces los reyes que vivían al lado de la ciudad, al lado occidental del Jordán, en la montaña y en la llanura, a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, todos estos monarcas se enteraron de lo sucedido y se aliaron bajo un solo mando para ofrecer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta cómo Josué había tratado las ciudades de Jericó y Ai, maquinaron un plan y enviaron unos mensajeros para destruirlos. Pero los israelitas replicaron: el Señor está con nosotros. Nos vamos a dar cuenta aquí de la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios tiene el control del universo y pueden tomar inclusive lo malo que tú y yo hayamos cometido o el mal que hayamos recibido y convertirlo en bien. Porque dice la Biblia en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En este pasaje que acabamos de leer vemos un claro ejemplo de esto. El pueblo había fracasado en el pasado en el intento de tomar la ciudad de Ai, pero ahora Dios usa el fracaso del pasado como parte del plan de victoria. A veces Dios usa inclusive nuestros pecados y nuestros errores del pasado, aunque esto no es una excusa para que caigamos en ellos otra vez, como lo hizo el pueblo de Israel al no consultar a Dios acerca de los gabaonitas. Por supuesto, el acto supremo es que Dios convirtió la pecaminosidad y los fallos de la humanidad en algo diferente. ¿Por qué? Porque esos fallos, esos pecados lo llevaron a él a la cruz para que hubiese la mayor victoria de todos los tiempos. La cruz no fue un error, fue parte del propósito soberano de Dios para hacer posible nuestro perdón y para que fuésemos limpios y lavados y cubiertos de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús, por medio de la obra perfecta, por medio de ese amor es que nosotros conocemos el amor perfecto. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. En este ejemplo de Josué, de cómo ellos conquistan, nos damos cuenta de la bendición. En el pasado ellos habían intentado haciéndolo a su manera, con sus recursos, habían fallado, habían pecado, hicieron cosas terribles, pero aquí la palabra nos recuerda que siempre hay perdón y siempre hay oportunidad. Primera de Juan 3:16, mi querida Fernanda, dice, se los voy a volver a leer: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Hoy podemos orar y decirle gracias porque tú trabajas en todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Tú dices, ¿eso malo me sirve para bien? Sí, porque ese problema con tu esposo te enseña a orar. Ese problema con tu hijo, con tu hija te enseña que el que hace la obra no eres tú, que el que convence es el Espíritu Santo. Esa situación económica te enseña a depender de Dios, a derramar tu corazón y a no correr al banco, sino a correr a Dios y decirle, Padre, tu palabra dice que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor. Entonces todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor. Tal vez el enemigo quiso dañarte, pero cuando Dios habla, hasta sus enemigos obedecen. Cuando Dios habla, hasta el diablo tiene que obedecer. Ya les he contado a ustedes aquí la historia de la viejita viuda, súper pobre, que no tenía nada que comer. Ella vivía en unos apartamentos de esos que son súper pegados y ella todo el tiempo estaba orando y ella clamaba a Dios así a voz en cuello, y a su lado vivía un ateo, un satanista, un tipo que no creía en Dios. Y él la escuchaba orar y decía, esta viejita me va a enloquecer, ¿por qué cree en Dios? ¿Por qué le pide comida a Dios? ¿Dios cómo le va a dar comida? Esta está loca, que vaya y trabaje. Pero pues era una ancianita, ya no tenía fuerzas, no tenía salud, estaba sola. Y este señor dijo, le voy a dar una lección a esa viejita, le voy a comprar un mercado y se lo voy a poner en la puerta de su casa para que ella vea que Dios no le responde a nadie, sino que realmente hay que ir y trabajar y conseguir las cosas. Así lo hizo.
Fue, le llevó el mercado, le tocó la puerta y se escondió. Y la viejita va y abre la puerta y mira el mercado y no sé cómo, pero ella se dio cuenta y se enteró a través de otras personas que ese mercado se lo había dado su vecino ateo, que él era el que lo vieron subiendo las escalas y poniendo el mercado ahí en la puerta. Y la viejita entra al mercado y está tan feliz de que ahora tiene comida y se arrodilla y comienza a orar tan duro que el vecino puede escuchar y dice: gracias, Señor, porque cuando tú hablas, hasta el diablo obedece. Gracias, Señor, porque a los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien. Él quiso burlarse de Dios, ese vecino quiso burlarse de la vecina, pero cuando Dios habla, hasta el diablo obedece, los demonios se sujetan. Así que en este día vamos a recordar ese milagro de la sustitución, de cómo Él todo lo ha hecho por amor a ti y por amor a ti. Tu amoroso sustituto, tu amoroso Padre de amor ha entregado a Jesús. En el Salmo 51 entonces encontramos cómo nuestro pecado está ahí enfrente, pero como el Señor lo lava con su sangre preciosa cuando tú y yo lo confesamos, cuando tú confiesas la falta, cuando tú vas y le dices a tu líder, a esa persona que tú amas y que va a guardar tus secretos: mira, yo me sentía brava, yo me sentía enojada, yo me sentía con ganas de ir y pecar. Cuando tú lo confiesas y te apartas, alcanzas misericordia. Hay un poder en la confesión. ¿Qué confiesas? ¿Qué es lo que pides? Pides perdón. ¿Y cuál será el resultado? David dijo en el Salmo 51 y versículo 8: anúnciame gozo y alegría, infúndeme gozo a los huesos que has quebrantado. O sea que cuando tú y yo confesamos el pecado, decimos: Señor, ya no quiero estar más en esta situación, te pido que me perdones. Él te devuelve el gozo de la salvación, porque la Reina Valera dice: devuélveme el gozo de la salvación. Algo que tú y yo perdemos cuando estamos pecando, cuando somos infieles, cuando nos alejamos del hogar, es el gozo. No me digan ustedes que van a ver un infiel ahí yéndose a un motel con la que no es la esposa y al otro día feliz de la vida. No, el cargo de conciencia no deja dormir, la angustia no deja descansar a esa persona. Nadie vive feliz en el pecado. Tal vez en un ratico de placer se disfruta, pero las consecuencias son terribles. Y eso era lo que David decía: devuélveme el gozo de la salvación. O sea, el man quedó triste, quedó avergonzado, embarazó a esa señora que no era el esposo, le mató al esposo. O sea, David estaba lleno de dolor, como tal vez tú estés hoy. Quizá esa depresión, esa ansiedad es producto de tus malas decisiones. Pues arrepiéntete, confiésalas y recibe libertad en este día. Eso fue lo que David recibió, que el gozo de la salvación vuelva a tu vida. Y también lo que leemos en Lucas nos muestra el sacrificio de Jesús. Él ya murió, porque tú tienes que estarte autoflagelando y mi culpa, mi culpa, mi culpa. Ya no hay sacrificio que tú tengas que hacer. El sacrificio ya lo hizo Él una vez y para siempre. Una vez y para siempre Él lo hizo. Así que oremos y dejemos esta palabra en las manos del Señor. Amén. Aquí dice Blanquita: una felicidad momentánea, pero que tiene consecuencias. Así es. Vamos a orar. Padre, en tu nombre poderoso, Señor, hoy venimos delante de ti en fe, dándote gracias por la palabra que tú nos das, dándote gracias, Señor, porque también la Biblia dice que ni siquiera están las palabras en la boca y tú ya las conoces. Tú sabes todo de nosotros. Hoy en el Salmo 51 nos hablas de una manera increíble. En Lucas también, en Josué también. Te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a cumplir tu palabra. Hay cosas que a veces no entendemos, cosas que a veces no comprendemos. Pero, Señor, te pedimos que a través de la revelación de tu Espíritu Santo, tú vengas y tomes el control. Te doy gracias, Dios, por cada persona que se ha conectado. Mira, Señor, que hoy Mayr pide por liberación para su hijo y por sanidad para Daniel. Lo cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y que donde quiera que Daniel se encuentre, él pueda escuchar de tu amor. Cubrimos a Jenny Judith, cubrimos a su hijo Julien, cubrimos a su pastora, Señor, y te pedimos que la sanes y que todo malestar se vaya completamente de ella. Oramos por la liberación, por la sanidad, Señor, de Jesús Adrián Angulo. Tú has dado palabra, Señor, que él se va a levantar muy pronto de esa cama, y en el nombre de Jesús oramos por él, oramos
por Blanca del Oquendo, que pueda volver a ver. Oramos, Señor, por todos esos dolores que ha tenido Alex en el cuerpo, que tú le sanes. Oramos, Señor, por paz en esa situación que está viviendo Tania con su esposo. Oramos juntamente con Connie, que pide por su hijo Fernando, que pide por el carácter de él. Oramos por restitución de esa relación de Ana Milena con su hijo Jorge Romero. Oramos, amado Señor, por salud para la familia de Los Ángeles. Oramos por restitución, Señor, en cada familia, en cada hogar aquí representado. Oramos por cada enfermo, por las personas que están en los hospitales, por los que están en una cárcel, por los abuelitos que están en un hogar geriátrico, por los niños que están en un hogar de paz o en una casa Fosters. Oramos, Señor, por esos que nadie quiere adoptar. Oramos, amado Señor, por aquellos que están con una lucha en su alma, en su corazón, que tú les abras puertas de bendición. Oramos por la familia, Señor. Oramos por trabajo y finanzas para Jero. Oramos, Señor, por Fernanda, que dice: hoy entrego los taxes de mi hermano al abogado de inmigración, Señor, para que tú seas obrando de una manera sobrenatural, para que su esposo pueda ser de bendición a la familia. Oramos por las hijas de Eliflor. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques en ella. Oramos por Ana Rosa y creemos que tú tienes un trabajo, creemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad en cada persona que está aquí conectado. Oramos por Olman Sauceda, el hermano de Jenny Judith, para que tú le abras puertas, Señor, para que tú le des nuevos clientes en ese negocio de café, que tú tomes control en ese viaje y en todo lo que él tiene que hacer. Oramos dando gracias por las bendiciones, como dice Jen. Oramos, Señor, en este momento con Esperanza Gutiérrez, que ella tiene toda su confianza en ti. Eres tú el que le abre puertas, eres tú el que la sana, eres tú el que quita toda carga y el que trae bendición para ella. Oramos, Señor, para que tú ayudes a Postres a tomar la mejor decisión. Oramos por sanidad para Gerardo Tobar, que lucha contra el cáncer de pulmón. Oramos, Señor, por la salud de Reina, la abuelita de Anaís. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques en esos documentos de Ana Rosa. Ya está esperando en fe y todavía no han llegado, pero tú, Señor, le dices que siga confiando. Tú le dices, Señor, que tú eres grande, que tú eres hacedor de milagros y que en esa espera, Señor, tú tienes el control. Escucha, señora Eliflor, mira esas lágrimas que ella ha derramado en silencio, mira esas oraciones que ella ha hecho ahí cuando se está transportando de un lugar a otro. Llena ese corazón con tu bendita sangre, sánalo, libéralo, Señor. Oramos por Jael, oramos por trabajo, por finanzas para su familia, cubrimos a su esposo, cubrimos a su hija, a su hijo. Oramos por Edith, que hoy tiene una cita con el doctor. Oramos, Señor, en este momento para que se rompan todas esas ataduras de deuda de Vanessa y de su familia. Seguimos pidiendo por el hermano de Connie, Señor. Gracias porque tú te estás revelando a su vida. Oramos por Lency, Señor, la hija de Fernanda, que va a cumplir años el domingo. Que tú la sigas cubriendo, que la llenes, Señor, con más de tu paz, con más de tu presencia. Oramos por Contactos de Oro para el emprendimiento de Natica, Señor. Tú sabes que ella tiene ese don especial en sus manos y nosotros la bendecimos. Oramos que tú la lleves a las personas correctas en el momento correcto, que tú le des gracia, que tú le des esa sonrisa que viene de tu corazón y que donde sea que ella llegue, tú llegues delante de Natalia y que ella pueda testificar hoy mismo, no mañana, hoy 25 de abril, que sea un día sobrenatural para Natalia, para sus hijitos, para Benjamín. Padre, llénalo en la escuela, llénalo, Señor, con más de tu presencia. Luciano, Señor, a la hermana Yolandita, a los hermanos de Natica allá en Colombia. Bendecimos, Señor, a sus sobrinos, bendecimos su cuñada, bendecimos, Señor, todo lo que ella es, todo lo que ella hace. Fortalécela, bendice, Señor, todo lo que ella toque y que sea prosperado en abundancia. Oramos, Señor, con Jenny Murillo, que dice: mañana mi hijo cumple años y ya se hace mayor de edad en los Estados Unidos. Cúbrelo, Señor. Como mamás a veces quisiéramos ir con ellos a todas partes, rodearlos, acompañarlos, pero a donde nosotras no podemos llegar, sabemos que tú llegas, Señor. Donde Jenny no puede estar, tú sí puedes estar, Señor, abriéndole puertas, rodeándolo, guardándolo de malas amistades, poniendo cerca de él gente buena, gente justa, gente temerosa de ti, Señor amado. Fortalece a Jenny en cada situación. Oramos por la paz del matrimonio de María Taner. Oramos, Señor,
juntamente con Diana Soto, dándote gracias porque ella estaba orando por ese permiso de trabajo y ya se lo aprobaron. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos por todos los padres de familia que se han ido, que vuelvan al hogar, como dice Connie. Oramos por la familia de Rosy Álvarez. Mira que ella ha tenido problemas con su esposo. Señor, ayúdalos a tener una buena comunicación, a abrazarse, a perdonarse. Oramos por la restauración y la reconciliación del matrimonio de Jacqueline y de Miguel Ángel. Oramos por el esposo de Connie, Señor, que cuando regrese de su trabajo él pueda venir y testificar que tú lo has protegido, Señor. Oramos por restauración espiritual para Denise Chávez. Todo esto, Señor, lo ponemos en fe delante de tu altar, creyendo que tú estás obrando tu perfecta voluntad y que aunque nuestros ojos naturales no puedan ver, los ojos de la fe se están abriendo ahora mismo en cada uno de los que están aquí conectados para que sean llenos de ti, para que sean llenos de tu presencia. En este día dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. También oramos por Isabela, Señor, que de repente 3 de sus alumnos le han pedido que les enseñe de la Biblia, Señor. Sigue dándole gracia y favor a Isabela, Padre, que tu gracia esté siempre sobre ella. Dejamos este día en tus manos, Señor, que nos acompañes, que nos curas con tu bendición y que donde sea que estemos, Señor, podamos ser de testimonio para otros. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, pues no me queda sino darle las gracias a todos por haberse conectado. Si Dios lo permite, el día lunes regresamos una vez más acá al devocional. Recuerden que somos Comunidad de Gracia Katie, así nos encuentras también en YouTube, donde vas a encontrar mensajes, palabra de fe. Todo el tiempo estamos creando contenido para que pueda bendecir sus vidas. También quiero animar a todos los que viven acá en Estados Unidos, a todas esas mujeres de fe. Tenemos nuestra conferencia Viviré para Testificar, 16 y 17 de mayo. Si tú no vives en Houston, puedes hacer planes para viajar en esas fechas, o si vives en México, en otros países y puedes viajar, pues viaja, porque va a ser una gran bendición que nos acompañes. 16 y 17 de mayo tenemos esa conferencia para mujeres, Viviré para Testificar. Las animo. Si viven también acá en Houston y no tienen una iglesia, nosotros somos Comunidad de Gracia Katie. Por aquí Maribel nos dice que es nueva, que es de Nicaragua. Un abracito, Maribel. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar aquí conectada. Tenemos contenido de fe todos los días. Este devocional yo se los dejo grabado aquí en Instagram, en TikTok, en YouTube. Aparezco como Andrea Camelo. Ahí hay testimonios. Comencé un podcast, ya he grabado 2 episodios. Esos están ahí también en el canal de YouTube. Vayan, mírenlos y compártanlos. O sea, si esto les bendice, el único favor que yo les pido, la única contribución que ustedes me pueden dar es ir, escribir amén, compartir ese devocional, mandárselo a otra persona. Es la única forma que los algoritmos de esas páginas digan: esto es un contenido que vale la pena. Entonces, porfa, ayúdanos de esa manera. Tomasa dice que está en Houston. Tomasa, nosotros estamos en Katy, entre Katy y Houston. Es el 19214 de la Clay Road. Estamos en toda la esquinita de la Greenhouse. Si tú vienes por el 10, te bajas y cuando llegas a la Greenhouse, en esa esquina está Comunidad de Gracia Katie. También está Jennifer, dice que también es acá de Texas. Bienvenida. Bueno, por favor, búscanos para que te puedas unir. Por aquí Natalia les está escribiendo la dirección también en Instagram. Pueden buscar la iglesia, está Comunidad de Gracia Katie. También en Instagram se escribe con K de kilo, Y al final. Pero bueno, me despido mandándoles un abrazo grande. Que hoy sea el mejor día de sus vidas y que lo vivan de la mano de Dios. Bendiciones para todos. Bueno, ustedes se quedan por aquí siempre un momentico más en TikTok. Bueno, que el Señor los proteja, que los cubra con su sangre. Si Dios lo permite, el lunes nuevamente nos conectamos. El domingo en la iglesia tenemos un culto a las 11 y uno a la 1. Yo me conecto acá en TikTok. Yo no sé qué está pasando. Ese algoritmo, esa cosa no está mandando los en vivos. Así que por favor ayúdenme
cuando ustedes se conecten compartiéndolo. Mucha gente ha llegado a Comunidad de Gracia a través de estos devocionales, gente que no tenía iglesia, gente que no conocía de Cristo, y a lo mejor hay alguien ahí conectado un domingo que necesita escuchar una palabra, pero pues esto no lo muestra. Si ustedes se conectan, eso hace que más gente pueda ver ese mensaje. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Ay, se me olvidó contarles que mañana hay un evento. Por favor, oren por mí, que sea el Señor ahí trayendo palabra. Es un evento de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston. Van a ir muchas mujeres emprendedoras, van a llevar sus productos para darlos a conocer, pero esa conferencia va a tener una parte que es la parte de fe, y a mí me invitaron a predicar. No es como una prédica, sino como una breve enseñanza sobre fe. Entonces he estado preparándome, orando, y les pido por favor que me respalden orando mañana. Si me puedo conectar, yo me conecto aquí. Van a ir otras personas de la iglesia, entonces yo me voy a llevar todo esto, a ver si me